Hola, apreciados amigos. Hoy estudiaremos la ley de Dios y el sábado. Abramos nuestras Biblias en San Juan 14:15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Queridos amigos, Dios quiere que hagamos las cosas por amor y no por obligación. Antes de introducirnos en el tema, vamos a retroceder 2 siglos atrás, siglo XIX, la época del gran optimismo. El racionalismo estaba en su apogeo. Se oían noticias de que este mundo podía mejorar. Se escuchaba que habían grandes máquinas, invenciones nuevas y tecnológicas, como máquinas que tejían, que cosían, máquinas que cosechaban y muchas otras cosas más. También se escuchaba que las personas podían viajar por mar, por tierra, gracias a las máquinas a vapor. ¿Y qué decir de las noticias? Podían saberse el mismo día de los acontecimientos. Por ejemplo, la muerte de Abraham Lincoln se supo el mismo día que sucedió, ya que las redes inalámbricas estaban instaladas. Con todas las invenciones tecnológicas, podíamos decir que esta época del optimismo estaba en buen tiempo. Pero, después de la Primera Guerra Mundial, toda esta idea de optimismo fue disminuyendo poco a poco. Y hoy sabemos que esta idea ha ido decreciendo, y si le preguntamos a la ciencia que nos dé respuesta a los problemas actuales que tiene la sociedad, la ciencia muy poco podrá darnos el resultado. Pero a la ciencia sí le podemos preguntar, ¿cómo es que un rayo de energía electromagnética puede llegar desde Marte, de la superficie, y mandarnos una foto a la Tierra? Y la ciencia nos responderá. También podemos preguntarle a la ciencia cuál es la composición del genoma humano, y la ciencia nos dará la respuesta. Podemos preguntarle también a la ciencia cómo funcionan las endorfinas, las sustancias químicas en las neuronas, y nos dará respuesta inmediatamente. Pero si le preguntamos cómo puede solucionar los problemas actuales, ¿será que la ciencia nos dará la respuesta? Un ejemplo sencillo, el problema del hambre. Muchos podemos pensar que el problema del hambre es porque hay escasez en los alimentos. Pero ¿será en realidad que es la escasez de los alimentos el problema del hambre? ¿O será, si nos ponemos a pensar, será que hay una desigualdad en la distribución de estos productos? Porque vemos aquí la gran problemática, que es la opresión económica que hay de los que no tienen contra los que les sobra. De tal manera que la ciencia y la tecnología no nos podrá dar la respuesta, porque el problema que en realidad aquí hay es un problema moral, así como los problemas que hoy tenemos, como por ejemplo la violencia doméstica, hogares destruidos, el aborto, incluso algunas enfermedades por el abuso y no conducirnos correctamente en la salud. Esta enfermedad que ha llevado a muchas personas, por ejemplo el SIDA, hogares destruidos. ¿Será que la ciencia nos da respuesta a estos problemas? Definitivamente que no, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver, ¿a qué se debe esto? ¿Será que nos tenemos que quedar con los brazos cruzados? ¿O hay otra respuesta? ¿Será que nuestros antepasados ya tenían la respuesta a esta situación? Pues los invito, si alguna vez tenemos la oportunidad de ir a la ciudad de Washington, D.C., allí en la Corte Suprema, donde se sientan los 9 jurados antes de dar la sentencia, podemos ver en la parte superior esculpida una imagen de Augusto llevando 2 tablas de piedra, y al otro lado tenemos a Moisés con la ley de Dios.
¿Será que los antepasados ya tenían las respuestas para los problemas que hoy tenemos? Pues sí, queridos amigos. Es por eso que hoy, en la situación que se encuentra nuestro mundo, es básicamente porque hemos olvidado la ley que fue dada por Dios. Una ley que es básicamente moral. Es por eso que hoy vamos a estudiar y conocer un poco más acerca de esta ley de amor, que fue dada para que tú y yo podamos vivir felices y en armonía. Porque te imaginas en tu hogar que no haya normas de vida, que no haya leyes, que los hijos hagan lo que desean, que los padres no respeten las leyes y normas de la casa. El hogar sería un caos, ¿verdad? O simplemente el ejemplo de las leyes de tránsito. Si los conductores no obedecen a la luz roja, a las señales de tránsito, de la misma forma, también hay caos, ¿verdad? Porque las leyes no fueron puestas para que nos sintamos oprimidos, sino para que podamos vivir en armonía. ¿Y qué más aún? La ley dada por Dios, para que podamos vivir en armonía con Él y con nuestros semejantes. Ahora vamos a estudiar entonces la importancia de la santa ley de Dios. En el Antiguo Testamento se le conocía como el Torá, que significa instrucción o ley, perfección. Pero antes de esto también es necesario que nosotros podamos conocer los dos tipos de leyes que hay: las leyes universales y las leyes no universales. Las leyes no universales fueron dadas para el pueblo de Israel. Y aquí tenemos dos leyes, la ley ceremonial y las leyes civiles. Las leyes ceremoniales fueron dadas para que el pueblo de Israel pueda entender el plan de salvación, y esta fue abolida en la cruz del Calvario, porque el Cordero vino y murió. Las leyes civiles fueron dadas por Moisés para el pueblo, para que hubiera un orden en el pueblo. Ahora, las leyes universales son para todos nosotros y en todos los tiempos. Ahí tenemos leyes naturales, leyes de salud, leyes de los alimentos, la ley de Dios. Todas las leyes son importantes, pero la ley de Dios es más importante porque es una ley que rige nuestra vida moral. Y que por consecuencia de haber olvidado esa ley de vida moral, son los problemas que hoy tenemos en la actualidad. ¿A quién nos conduce la ley? Leamos en nuestra Biblia, en Gálatas 3:24. Dice: así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. La ley entonces nos lleva a Cristo. El propósito de la ley es mostrar nuestro pecado, así como un espejo que nos muestra cómo está nuestro rostro. De la misma forma, la ley nos muestra cuáles son los pecados que estamos teniendo y nos lleva a Cristo. Luego vamos a ver las características de la ley de Dios. Para eso vamos a buscar en 1 de Pedro 1:16. Pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Dios es santo. Vamos a ver en Romanos 7:12. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está claramente aquí demostrado que la primera característica de la ley de Dios es que es santa. Así como Dios es santo, la ley es santa. Primera característica que debemos recordar. Segunda característica. San Juan 17:25. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido,
yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste. Dios es justo. ¿Y qué nos dice Salmo 119 con respecto a la ley? Salmo 119, 172. Mi lengua canta tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Segunda característica de la ley de Dios. La ley de Dios es justa, así como lo es Dios. Ya vimos la primera característica. Dios es santo, la ley también es santa. Dios es justo, la ley también es justa en la segunda característica. Vamos por la tercera característica. Veamos en Mateo 5:48. Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué nos dice aquí? Que Dios es perfecto. Y veamos qué nos dice Salmos 19, 7 y 8. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. ¿Qué nos dice aquí? Que la ley de Dios es perfecta, así como Dios es perfecto. Y la última característica la vamos a encontrar en Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál es la característica de Dios aquí? Que Dios es eterno. ¿Y qué nos dice Salmos 111, 7 y 8 con respecto a la ley? Las obras de sus manos son fieles y justas. Confiables son todos sus mandamientos. Permanecen firmes eternamente y para siempre. La Biblia es clara. La ley de Dios es eterna, así como lo es Dios nuestro Padre. Aquí hemos visto 4 características de la ley. Por eso se dice que la ley es el carácter de Dios, porque Dios es santo, es perfecto, es justo y es eterno. Y la ley también lo es. Lo hemos podido constatar. Separarnos de Dios es sinónimo de rebelión, es sinónimo de apostasía, y esto nos conduce a la muerte. Así como el ejemplo que les puse, si en un hogar no hay armonía, no hay leyes, los miembros de la familia no la cumplen, el hogar va a terminar en un caos. Lo mismo con las leyes de tránsito. Si los ciudadanos, los conductores no obedecen a las leyes de tránsito, va a llevar a consecuencias terribles, pérdidas, muerte. Lo mismo sucede con la ley moral de Dios. Nos separamos de Dios y por lo tanto nos lleva a la destrucción, a la infelicidad. Vamos a ver que los 10 mandamientos que Dios nos dio tiene 2 divisiones. Los 4 primeros mandamientos es el relacionamiento que tiene el hombre directamente con Dios. Los otros 6 mandamientos es el relacionamiento que tiene el hombre con su semejante, con su prójimo. Y podemos decir que estos 10 mandamientos hay 5 esferas internamente. 1, la primera esfera hacia Dios, la segunda la santidad, la tercera la familia, la cuarta la humanidad y la quinta hacia los vecinos. El primer y segundo mandamiento está relacionado directamente a Dios, porque Dios no ama la infidelidad de símbolos ni de imágenes. Él merece nuestra adoración solo a Él. En la segunda esfera podemos ver la santidad. Aquí podemos ver que Dios es santo y su nombre no puede ser
hablado. De ninguna manera en poner el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento también está relacionado con la santidad. Este mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos dos mandamientos directamente hablan acerca de la santidad. Recordemos que todos los mandamientos están dados en forma negativa, pero este mandamiento dice: acuérdate, porque Dios sabía que podíamos olvidar ese sagrado mandamiento. Luego tenemos la tercera esfera, que está direccionada hacia la familia. Y allí tenemos el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y también tenemos al séptimo mandamiento, en donde se protege a la familia. A Dios no le gusta la infidelidad. Por lo tanto, este mandamiento protege la familia. Luego tenemos la esfera de la humanidad. Dos mandamientos que prohíben que nosotros podamos hurtar lo que no nos corresponde o quitar la vida a una persona, y que no solamente se puede hacer con un instrumento, sino también puede ser con nuestras palabras, con nuestras miradas. Y los últimos dos mandamientos, la última esfera, que es el relacionamiento directo hacia nuestros vecinos, que no es malo que nosotros podamos codiciar lo que no nos pertenece. Queridos amigos, los 10 mandamientos son completos. Si queremos ser felices y vivir felices, entonces tenemos que ponerlos en práctica. El salmista David decía en Salmo 119, 96, a toda perfección veo límite, pero cuán inmensos son tus mandamientos. El salmista David reconocía que los mandamientos de Dios son profundos y son perfectos para que podamos vivir en armonía. ¿Y tú los reconoces hoy? ¿O tal vez te has olvidado de los mandamientos que Dios nos dio? La ley de Dios es amor. La ley de Dios es eterna, como lo hemos visto. Porque cuando el pecado aún no existía, allá en el cielo, los seres creados también adoraban a Dios por amor, y entre ellos también se amaban. Por lo tanto, la ley que Dios nos ha dado es porque Él nos ama y quiere que tú y yo vivamos felices. Y por la eternidad, porque como ya vimos, la ley es eterna. Ahora vamos a estudiar acerca de la perpetuidad de la ley moral. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver que la ley de Dios es eterna. Vamos a ver algunos ejemplos que nos muestran de la ley de Dios antes del monte Sinaí, porque muchas personas piensan que la ley de Dios fue abolida en la muerte, en la cruz del Calvario. Algunos dicen que los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí eran solo para el pueblo de Israel, y que esto terminó y fue abolido en la cruz del Calvario. Pero hoy vamos a ver algunos personajes bíblicos y que obedecieron la ley de Dios antes del monte Sinaí, antes del Éxodo, en Génesis. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 35, 23. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, límpiense y muden su vestido. Te pregunto, ¿qué ley estaba cumpliendo Jacob, indicando a su familia? ¿Acaso no era el primer mandamiento? ¿El segundo mandamiento de que no deberíamos tener dioses ajenos? ¿Hacernos imagen? Jacob estaba instruyendo a su familia de que la familia debería quitar todos los dioses que tenían. Luego, si continuamos la lectura, Jacob le lleva a su familia a Betel. Construyen un altar y adoran al único Dios verdadero, porque Jacob conocía ya la ley de Dios. Vamos a ver otro texto, Génesis 2, 2, 3.
Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. ¿Cuál es este mandamiento que fue dado y recordado en el monte Sinaí? ¿Cuál fue? El cuarto mandamiento, que su origen no está allí en el monte Sinaí. Ahí es el recuerdo, porque en realidad Dios instituyó el día sábado desde la creación. Cuando Él terminó de hacer los 6 días, nos dio un día de reposo. Y Él mismo fue Dios quien bendijo, quien santificó y quien reposó este día. Por lo tanto, no podemos decir que este mandamiento fue abolido ya en la cruz del Calvario. Lo que fue abolido en la cruz del Calvario fueron las leyes ceremoniales, como les había mencionado. Pero la ley de Dios, que es eterna, no lo fue, porque fue dado desde el inicio, desde el origen. Y en el monte Sinaí fue un recuerdo para el pueblo de Israel. Veamos otro texto bíblico, Génesis 39, 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Esta historia es maravillosa. ¿De quién estamos hablando? Las palabras de José frente a las insinuaciones de la esposa de Potifar. Sus respuestas fueron tajantes. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Acaso José no sabía ya la existencia de este mandamiento de no codiciar lo que no era de él, del adulterio? José lo tenía, era consciente de la ley de Dios. Por eso es que él dice estas palabras. Y esta historia está antes del Éxodo. Tenemos otro texto, Génesis 44, 8. El dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Esta es la historia de José y sus hermanos. Cuando los hermanos abren las bolsas y ven el dinero, inmediatamente en sus mentes viene la palabra no robarás, porque ellos tenían conciencia de la ley de Dios. Por lo tanto, ellos sabían que tenían que devolver ese dinero que apareció allí en sus sacos. Otra de las historias tenemos en Génesis 27, 12. Si mi padre me palpa, me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición en vez de bendición. Jacob también conocía el riesgo de quebrantar la ley de Dios. Él estaba engañando, estaba mintiendo y lo sabía. Pero a pesar de eso, él no hizo caso a su conciencia, a lo que la ley de Dios le decía. Y sabemos las consecuencias que él tuvo, ¿verdad? Muchas veces nosotros también actuamos así como Jacob. Conocemos los 10 mandamientos, sabemos que es una ley para nuestra vida moral, pero a pesar de ello, no hacemos caso a lo que fue escrito y fue dado desde el inicio de la creación hasta nuestros días. Finalmente, debemos recordar que la ley de Dios no nos salva, porque la ley de Dios no nos va a dar la salvación. Es Cristo quien nos da la salvación. La salvación es un regalo gratuito, es gracia dada por Dios. Y la gracia es el regalo, la muerte de cruz en el Calvario, que tú puedes accederla simplemente aceptando a Jesús como tu Salvador. Y como producto de aceptar a Jesús como tu Salvador, entonces también obedecerás la ley de Dios, que fue dada para ti, para que puedas vivir en armonía con Dios y con tus semejantes. Hoy quiero hacerte la invitación a que puedas decidir
obedecer la ley de Dios por amor, porque sabes que esa ley te va a llevar a tener una felicidad plena y una relación armoniosa con Dios y con tus semejantes. ¿Quieres aceptar y tomar esa decisión? Recuerda San Juan 14:15. Nos dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Te invito a que decidas hoy y no dejes más tiempo. Quiero orar contigo en esta noche. Querido Dios, que estás en el cielo, muchas gracias por tu palabra. Nos enseñas a que debemos amar tu ley para poder ser felices mientras estemos en esta tierra. Ayúdanos a cumplir tu día santo como tú quieres que lo hagamos y podamos tener armonía contigo y con nuestros semejantes. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén.